Hola, buenas, soy Cristina Ramón de La Revolución del Corazón y también autora del libro La llamada del corazón. Y dentro del ciclo de entrevistas de personas que han seguido su corazón, hoy tengo el gusto de contar con María José Soto. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Pues bueno, estoy encantada de que hablemos de nuevo, de que retomemos un poco el contacto y cuéntanos un poco, María José, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo de profesión, por mi formación y por mis años de experiencia, soy consultora de marketing digital. Hasta hace unos años trabajaba para empresas y pues desde hace 2 años decidí emprender mi propio camino y soy freelance. Pero además tengo un proyecto de desarrollo personal en el que pues, ayuda a la gente a organizar sus hábitos para crear un estilo de vida libre, que le llamo yo, ¿no? Pero no es más que un estilo de vida a tu medida. Esa ha sido tu llamada al corazón, el ayudar a las personas en ese sentido. Sí, yo lo hago a través de esto, el canal por el que transmito mi mensaje es un podcast que se llama Impulsa tu vida paso a paso. Y es que eso sí que fue realmente una llamada a gritos. Y al final, cuando, cuando tuve que crearlo, porque era así, o sea, ya no tenía otra opción, porque tenía esa voz ahí que me lo decía una y otra vez, y digo, bueno, pues voy a hacerle caso. Y a pesar de todos los miedos, pues decidí crear ya hace algo más de 2 años este podcast que se llama Impulsa tu vida paso a paso. Y yo inicialmente lo que quería era inspirar a las personas a que tomasen el camino de seguir lo que les dice su corazón, ¿no? Para crear un estilo de vida libre, porque yo veía a mi alrededor y yo misma lo había sentido, que estábamos como un poco atados a estilos de vida que no nos hacen felices. Y bueno, a mí por distintos motivos la vida me enseñó que puede ser muy corta, que te puede dar un golpe cuando menos te lo esperas y que no vale la pena, sobre todo, vivir una vida que no te hace feliz. Y ese fue un poco el impulso inicial que me llevó a crear este podcast en el que básicamente iba contando pues, mis aprendizajes en este camino de crear ese estilo de vida a mi medida. Yo decidí dejar el trabajo que tenía para una empresa y apostar por este camino. Y aquí sigo. Y cuando dices un estilo de vida más libre a tu medida, cuéntanos un poco a qué te refieres. Bueno, yo normalmente la gente cuando habla de este tema habla de libertad financiera. En este caso yo no hablo, aunque inicialmente sí que pensaba más en la libertad financiera, y esto quiere decir libertad financiera, que tú tengas distintas fuentes de ingresos en automático o que no dependan directamente de tu trabajo para mantener un nivel de vida, es decir, para tus gastos mínimos que estén cubiertos pues puede ser, por ejemplo, algo que es muy fácil de entender. Imagínate pues, que tienes varios pisos en alquiler y que vives de esas rentas de alquiler, o que tienes varios libros y que se venden, o discos, y eso serían como lo que llamamos ingresos pasivos, ¿no? Y esa era un poco mi idea, o sea, la motivación que a mí me movió inicialmente. Yo leí un libro de Raymond Sancho, que es el Código del Dinero, y a partir de ahí fue como ¡boom!, me explotó la cabeza y dije, wow, realmente hay otra forma de vivir, que no era la que había tenido mis padres, no era la que tenía la gente de mi alrededor, y empecé a meterme un poco en este mundo. Y para mí, con el paso del tiempo, un estilo de vida libre no significa que tú no tengas que trabajar, sino que defines tú cómo quieres que sea tu día, cómo quieres que sea tu vida, en qué quieres trabajar, y que tú marques también esa forma, pero que no quiere decir directamente que no tengas que trabajar, sino que lo que haces, en lo que trabajas, no sientas que es una imposición, sino que tú mismo lo has diseñado. Y eso es el estilo de vida a tu medida, que tú te pares, reflexiones cuál es la vida que realmente quieres, cómo quieres trabajar, cuántas horas quieres dedicar, a qué quieres trabajar, y a partir de ahí pues que crees los ingresos que te permitan llevar ese estilo de vida. Qué bonito, porque a veces vamos un poco con ese piloto automático, ¿no? Que es como ya ni te paras a pensar a ver yo qué quiero, ¿no? Claro, es que ese tiempo que a veces, ¿cuándo lo hacemos esto? Cuando tenemos una gran crisis. Normalmente la gente te paras a pensar, esta vida es la que quiero, la que no quiero, pues por ejemplo, una enfermedad tuya grave o de alguien cercano,
pues que te despiden, que algo te cambia la vida, ¿no? Pero a veces no es necesario, sobre todo yo porque también reconozco que en parte esta reflexión me vino pues, por una enfermedad de mi madre en este caso, ¿no? Que me hizo ver como dar un salto cuántico y ver toda la vida de otra manera, pero yo pensé en ese momento, yo tengo que ayudar a que la gente tenga este despertar sin necesidad de este sufrimiento. Y entonces era un poco la motivación que me movió, ¿no? A hacerlo también. Importante, sí, sí. Y en cuanto a este camino del corazón, ¿qué ventajas y desventajas destacarías? Bueno, la verdad es que seguir el camino del corazón es que desventajas, no, sinceramente no le veo. O sea, es que para mí la ventaja que cuando tú sigues lo que te dice tu corazón o tu alma, o llámale como quieras, esa voz interior que tú tienes, y no digo que todo sea un camino de rosas, como algo bonito y que todo es perfecto, pero es que te sientes sobre todo es la tranquilidad y el saber que estás donde tienes que estar. Para mí eso es importantísimo porque normalmente, y sobre todo es muy fácil saber cuando uno no está donde tiene que estar, porque tú cuando puedes estar mejor o peor, pero en el fondo lo sientes, que estás donde debes, que ese es tu camino. A veces pues puedes decir, se te presentan retos. Y eso para mí, esa tranquilidad, esa felicidad, pero sin entenderlo como la felicidad como la entendemos, alegría, no, sino es una paz interior, te diría. Es Coherencia. una paz interior de decir, wow, sé que ahora estoy donde tengo que estar. Para mí esa es la gran ventaja. Y luego además, ¿qué pasa, Cristina? No sé si también te ha pasado, que se empiezan a dar cuando tú estás donde tienes que estar, vienen retos, pero se empiezan a dar milagros, ¿no? Como cosas que dices tú, wow, empieza a funcionar todo. Hay momentos en los que no, pero cuando tú te colocas donde te dice el corazón y tienes la confianza de que estás donde tienes que estar y lo sientes muy dentro, todo encaja, empieza a encajar. A lo mejor no es lo que tú habías pensado inicialmente, tu mente racional, que racionalizaba que tenía que ser así, 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 no. Pero empiezan lo que se llaman sincronicidades, ¿no? Que empiezan a surgir y para mí eso, el vivir en esa fluidez no tiene precio. Es esa Entonces, magia. desventajas, yo lo siento, pero es que no se me ocurre ninguna, la verdad. Yo desde que tomé este camino, es cierto que reconozco, porque el tema de hacerte responsable de tu vida, ¿no? En este sentido, de seguir lo que te dice tu corazón y dejar a lo mejor atreverte, pues hay momentos donde se te presentan retos. Pero si tú crees en ti, si tú tienes ese sentimiento, que yo, créeme que no era así antes, o sea, yo antes me daba miedo tener una hipoteca, por si me despedían, por si no sé qué, pero es que ahora es vivir en la sensación de que todo va a ir bien, o sea, no lo puedo explicar, es como decir, bueno, no tienes ese miedo de que las cosas no vayan a salir bien. Dices, si yo sigo este camino, si no es de una manera es de otra, voy a encontrar la forma de salir adelante. Sí, la verdad es que esa confianza en ti y en la vida, ¿no? Es como dices, bueno, voy a Sí, ir adelante, sea como sea, no sé cómo será. Y la magia sucede, o sea, eso sí que es una maravilla, porque nosotros a veces con la mente racional vemos estas opciones, pero luego la vida tiene ahí todo un abanico. claro, y es que cuando empiezan a darse esos milagros, que digo yo, y eso que yo, una de mis máximas es pues que la magia se consigue dando un paso cada día, ¿no? Que hay que tomar acción. Pero sí que es cierto que hay cosas que están fuera de nuestro control. Yo he aprendido, en estos 2 años también me he tenido, y aún hoy, esta mañana, yo recuerdo que mi mente me decía, porque ahora no sé qué, porque este proyecto, porque el otro, porque tal, y yo tienes que acallarla y decir lo que dices tú, saber centrarte, escuchar tu voz interior y sentir esa confianza en la vida. ¿No? Es que para mí eso es un cambio de un antes y un después. Y esto te lo da la experiencia de haber vivido esas situaciones que tú nunca pensabas que iban a darse, ¿no? Yo, por ejemplo, que me pagasen a mí por ir a dar una charla a San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Yo vivo aquí en Pontevedra, irme allí, hablar frente a un montón de mujeres, contar mi experiencia, ver sus caras, yo eso racionalmente no lo podría pensar, ni lo he planificado. Y como esas mil cosas, ¿no? Que te van sucediendo,
y que hay que dejarse llevar también, porque estamos muy acostumbrados a marcarnos, y eso que yo te digo, yo soy la de la planificación, pero a veces hay que fluir y dejarse llevar y compensar, sí, tal cual, es equilibrio. Mm. ¿Y has apuntado algún reto? ¿Qué retos destacarías en este camino del corazón, si es que hay alguno que no has dicho? Bueno, retos desde el principio. O sea, retos, mira, para mí el mayor reto, fíjate, yo cuando decidí dejar el trabajo, por eso que el camino luego va siendo también el que él quiere, ¿no? Aunque tú tengas algo que decir, el corazón te va guiando. Y a veces se te cierran puertas y las puertas que se te cierran también hay que interpretarlo como señales de que por ahí no es. A veces hay que seguir intentándolo, pero hay que escucharse mucho y decir, es que realmente este no era. Yo cuando empecé, dejé mi trabajo y empecé con un proyecto que se llamaba generaringresospasivos.net, porque yo estaba muy enfocada en lo que te decía antes, ¿no? De generar fuentes de ingresos pasivos para poder tener libertad financiera. Y ahí yo ni siquiera era generaringresospasivos.net y no aparecía. O sea, aparecía una fotito mía pequeña con mi familia porque yo no me quería exponer. Tenía muchísimo miedo a la crítica. Entonces, para mí, mi primer reto fue crear mi proyecto, que es mariajosesoto.com. Poner mi nombre. Me acuerdo del primer vídeo que grabé, Cristina, para promocionar mi proyecto, mi web, donde me tuve que poner, además me acuerdo perfectamente que fue un 24 de diciembre y para darme a conocer en un grupo de Facebook, a mí me interesaba estar ahí y dar a conocer el proyecto, pues tuve que grabarme en vídeo, ¿no? Y a mí me daba muchísima vergüenza, pero muchísima. Mira, yo era de las que cuando hacen las fotos de amigos siempre se escondía, o sea, que no me para nada exponerme. Entonces, el primer reto para mí fue el saber que hay algo que te está limitando. En mi caso era el abrirme. Yo necesitaba ser yo, necesitaba mostrar mi realidad y ese fue el primer reto. Y ahí fue mi primer gran salto. Empezaron a llegar un montón de resultados. Y después me ha pasado que he lanzado pues, productos que no han funcionado como yo quería. Luego, por ejemplo, tú lo sabes, el año pasado pues también creé una campaña de crowdfunding y no salió adelante, pero hay muchas cosas que no van a salir en este camino y hay que entenderlo. Yo creo que lo más difícil para mí es haber aceptado el fracaso, que las cosas no salgan como yo me lo había planteado. Ahí está, es un fracaso, pero dices, al final te lleva a un camino mejor. Lo que pasa es que en el momento dices, fracaso, ¿no? Estás ahí. Claro, además yo soy de las que, fíjate, yo todo lo que me he propuesto en mi vida he sido luchadora, es decir, quería esto y iba por él, a por él, a por él. Entonces hay momentos en la vida donde tienes que entender que no es el momento, que no es la manera, a lo mejor, o sea, y no quiero decir que te rindas, sino que lo entiendas y que lo interiorices y que realmente piensas, bueno, a lo mejor no es mi momento para esto o por qué me ha sucedido y para mí el camino del corazón es escucharte muchísimo más por dentro, dejar silenciar muchas voces de fuera, silenciar esa mente también, que es lo más complicado, y saber realmente cuándo te habla el corazón. Y cuando te habla el corazón es, para mí, la forma más sencilla de saberlo es cuando te sientes bien. Sí, sí, tal cual. ¿Algún aprendizaje más que destacarías? Porque te preguntaba por aprendizajes, ¿has ido un poco dejando caer alguno? Aprendizajes un montón. Sobre todo aprendizajes de mí misma, ¿sabes? De conocerme a mí misma. En este camino yo estoy convencida y porque veo, sin compararme, ¿no? Pero veo mi camino y veo el camino de la gente con la que yo me relacionaba antes, ¿no? Y que no es mejor ni peor, simplemente que yo era, por ejemplo, ahora con esto que ha sucedido del coronavirus, ¿no? De esta situación y tal, yo, claro, a mi alrededor veía gente con muchísimo miedo, que lo estaban pasando fatal, con miedo incluso económicamente, ¿no? Que tenían una situación económica mala. Y yo, créeme, que sentía, digo yo, wow, la vida parece que me ha estado preparando para esto y para más cosas que van a venir, porque la tranquilidad de saber que hay momentos en la vida que te tienes que rendir, o sea, que decir, bueno, yo no puedo estar luchando, si me tiene que pasar algo, me va a pasar, haga lo que haga, o sea, para mí ese es un aprendizaje de confiar en la vida, sobre todo, es un gran aprendizaje
y de que también eres capaz de hacer muchas más cosas de las que tú te crees capaz ahora mismo. Y me lo aplico a mí, que yo todavía me queda muchísimo que crecer y que realmente tenemos la capacidad de crear la vida que queramos. Y esto no hablo aquí desde un punto de vista de consigue todo lo que quieres y tal, sino lo que tu corazón lleva adentro, eres capaz de conseguirlo. Si está ahí dentro y te lo dice tu corazón, si te lo dice tu intuición, esa vocecita, tienes la capacidad de conseguirlo, estoy convencida. ¿Y qué regalos ha tenido este camino del corazón? Pues sobre todo para mí, lo que te decía, ¿no? De el autoconocimiento, de entenderte un poco más, de perdonarte muchas veces, de ser capaz de el amor hacia uno mismo, porque hablamos del corazón y yo siempre creo, y esto para mí ha sido un aprendizaje enorme, que el amor hacia los demás empieza por ti mismo, porque como tú no te des amor a ti mismo, no puedes dar a los demás lo que no tienes, ¿no? Entonces, eso para mí, como mujer, que soy mamá, que vivimos siempre para los demás, que nos han educado así, para mí es un gran aprendizaje el saber que te tienes que dar amor primero a ti mismo, quererte a ti mismo, aceptarte con tus defectos, con las cosas que haces bien y las cosas que haces mal, ¿no? Pero pues la verdad, y además el regalo para mí ha sido la gente que me he encontrado en este camino, porque sí que sigo teniendo mi círculo de amigos, ¿no? de toda la vida, pero es que me he encontrado gente que yo ahora miro a mi alrededor y digo, wow, el círculo que he creado, ¿no? Porque eso es súper importante. Gente con la que te estás aprendiendo muchísimo, que tienen una conexión pues, con la vida desde otra perspectiva, los mentores que me he encontrado en este camino, incluso pues eso para mí me ha hecho crecer un montón. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y María José, ¿cómo te conectas a tu corazón? Bueno, yo creo que sobre todo, es que esto es lo más difícil, ¿no? Yo creo que lo más difícil es saber, o por lo menos para mí, fíjate, a lo mejor aquí tengo mucho yo que aprender, pero es saber cuándo, digamos que tenemos como dos vocecitas, ¿no? Una voz que es del corazón, del alma, esa voz interior, y otra que es de la mente. Entonces, lo difícil es cuándo te habla una y cuándo te habla la otra. Entonces, para mí, hábitos que yo sigo que de hecho lo he retomado mucho a raíz de esta historia de estar parados, ¿no? Esta temporada, que es la meditación. Para mí, no es que de repente reciba yo señales, ¿no? Meditando, pero sí que es cierto que de alguna forma acallas esa voz de la mente y te escuchas un poquito más. Y sobre todo lo que te decía antes, cuando te habla el corazón o el amor nunca te hace sentir mal. Es algo que te da paz y sobre todo yo creo que es cuestión de probar, ¿no? Pruebas y tomas acción y si es desde el corazón es una energía diferente, es una energía distinta y yo creo que sobre todo a la gente que a veces me preguntan a mí, ¿no? ¿Cómo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo saber cuál es mi camino? Dedica tiempo a escucharte, párate, porque necesitamos pararnos. Para mí esta ha sido una oportunidad que hemos tenido muchísimo de escucharnos, de pararnos, sobre todo de escuchar, pero sin juzgar, sin decir no soy capaz, es que esto es imposible. Y ahí, para mí, es la conexión con el corazón viene por ahí, ¿no? Sobre todo, pues, parte de hábitos, de la meditación, de no juzgar. Para mí, el eliminar eso que yo también era mucho de lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, este sí, este no. Y para mí eso ahora es conectar más con el amor. Y el amor es, yo creo que hay solo dos fuerzas, ¿no? El amor y el no amor, el corazón y el no corazón. Entonces, todo lo que sale y cuando tú más practicas el amor, más sale esa voz, yo estoy convencida, porque como que vas acallando el otro. Entonces, lo que sale del corazón te hace, para mí es básicamente que te hace sentir bien. Creo que sí que es muy buena brújula. ¿Y cómo vences los miedos cuando vas a seguir tu corazón y están ahí esos miedos que se interponen? Los miedos, la única forma de vencerlos es tomando acción. Yo no conozco otra. Y sobre todo
lo ves como, yo digo, por los miedos, al final son obstáculos que nos ponemos nosotros, ¿no? Y intento una comparación que a mí me ayuda mucho, ¿no? Es el decir, bueno, un miedo no deja de ser como una puerta a otra fase, ¿no? Entonces, sí, lo que te decía yo antes, yo tenía miedo a exponerme, pero sabía que detrás de eso me iba a esperar algo grande. Yo lo sabía que una vez que superase ese miedo, se iba a encontrar ahí mi camino, porque lo sentía dentro. ¿Y qué manera hay de superar los miedos? Identificarlo, para mí. Es decir, ¿qué es lo que, si no tuvieses miedo, qué es lo que harías? Es decir, ¿qué es lo que te está frenando? Tú en el fondo de ti lo sabes, lo sabes. ¿Y cómo superarlo? Pues tomando acción, es decir, bueno, lo sacas un poco fuera de ti y decir, bueno, estás ahí, pero tú me vas a frenar, yo voy a superarlo. Y a lo mejor a la primera te caes y es volver a levantarse y volver a intentarlo. Pero es que los miedos no se pueden eliminar, van a estar siempre ahí y hoy superas uno y mañana llega otro. O sea, es que hay que aprender constantemente a vivir con miedos y a enfrentarlos con la acción. Sí, sí, sí. Sí, es que si no actúas, es como tú te vas haciendo Claro, pequeño. para mí es mucho de mis planes de acción. Yo ya sabes que tengo este método mío de 12 semanas, ¿no? Con planificador de acción. ¿Y qué me pasaba a mí? Yo decía, bueno, claro, tendemos a tomar acciones y esperar resultados. Y si no llegan esos resultados, pues damos marcha atrás, ¿no? Porque parece que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Y entonces ahí es donde te habla esa voz del miedo. Ay, no estás funcionando, no lo estás haciendo bien, no sé qué. Pero cuando tú tienes un plan de acción, o por lo menos yo que soy así, como muy metódica, y digo, a mí me da igual, yo voy así y tengo mi plan de acción y me da igual los resultados, no miro para los lados. Me pasó cuando saqué el podcast, ¿no? Yo me había propuesto tener el podcast en número 1 de iTunes en los primeros meses y no llegué, pero yo seguía haciendo episodios cada semana, 2 episodios, seguía mi plan de acción. Y es cierto que al final de esos 3 meses, que yo me marcaba 12 semanas para ese plan de acción, no llegué a los primeros lugares de iTunes, pero yo seguí y al final acabé estando entre los 3 primeros de Spotify de España y llegué a ese número de suscriptores que yo me había marcado, pero no fue cuando yo quise y como yo quise, es que la vida a veces también tiene una sorpresa, pero al final tú sigue. Y los Sí, miedos para mí es eso, tener un plan de acción y decir, bueno, pues no escuches eso, ¿sabes? Tú sigue, sigue, sigue. me parece muy, muy, muy práctico. ¿Y qué aconsejarías a las personas que tienen esa llamada del corazón? ¿Qué les dirías? Pues es que da igual lo que yo les diga, Cristina, porque si tienen la llamada del corazón, mira, puede pasar un año, puede pasar 2, pero es lo que digo yo, no sé si te ha pasado a ti, empieza eso como un susurro, ¿no? Como una idea que te alumbra aquí en una parte de la cabeza que te despierta. Y llega un momento que o lo haces o te enfermas, es que no sé explicarlo, o sea, tienes que hacerlo. Y a mí me pasa ahora también, ¿no? Que he tenido un poco abandonado el proyecto de Impulsa tu Vida, el podcast, y es que lo sigo teniendo aquí. Es que yo por mucho que quiera no puedo acallar esa voz. Entonces, la gente que tiene la llamada del corazón, bueno, que no se metan presión, lo primero, porque a veces sí que estamos siempre todos, toma acción, escucha, que se dejen sentir, porque al final es cierto que yo te diría, toma acción, hazlo, porque vale la pena, pero tú tienes que saber cuándo es tu momento y, y si de una manera o de otra te lo va a decir la vida. Mira, yo escuchaba una comparación de Tatiana Arias que a mí me gustó mucho porque me sentí muy identificada, ¿no? Ella decía que cuando, no sé si se refería exactamente a una llamada del corazón, pero sí que es cierto que la vida te avisa, ¿no? Y la vida tiene distintos niveles de avisos. Entonces, lo primero que te hace, te sientes incómodo, ¿no? Como me puedo estar yo sintiendo ahora, que tienes como como que te hace cosquillitas algo, como imagínate pues una telita, ¿no? Que te hace cosquillas y estás un poco incómodo. Ese es el primer aviso, ¿no? Que es la gente que ahora empieza a sentir, uy, esto no estoy contento con mi trabajo, este no es mi camino, y a lo mejor se sienten un poquito incómodos. Pero luego viene otro paso, que es que te cae un ladrillazo, ¿no? Decía ella. Pues lo siguiente ya es un golpe más fuerte de decir, pues a lo mejor un problema de salud, algo así que te despierta. Y el tercero es que te pasa un camión por encima. Mi aprendizaje en la vida es
nunca esperar a que llegue el camión. O sea, a veces no despierto a la primera con las cosquillitas, pero con el ladrillazo no te preocupes, que ya... La vida sube el volumen, entonces dices o te enteras o te enteras. Sí, sí. Claro, o sea, a ver, yo le diría a la gente que si sientes esa llamada, que la sigas, que no hace falta que rompas con todo en tu vida, el decir, bueno, pues es esto, todo o nada, no, pero simplemente que empieces a dar pasos, porque es que esa llamada no se va a callar. Y si no es de una manera, es de otra, pero vas a tener que acabar siguiendo ese dictado del corazón, porque tu vida te va a llevar ahí. Yo creo que nacemos como con un camino marcado o un propósito o algo y si no lo seguimos no nos sentimos bien. O sea, yo por lo menos lo siento así para mí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, la verdad. Muy interesante, te lo agradezco mucho. Y no sé si, bueno, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran localizarte. Bueno, yo tengo mi cuartel general, como digo yo, que es mi página web mariajosesoto.com y ahí pues tengo los enlaces a todas mis redes sociales, donde estoy más activa es en Instagram, pero también tengo el podcast Impulsar tu vida paso a paso, que está en todas las plataformas de podcasting. Es cierto que he estado un poquito parada este tiempo, bueno, porque también a veces necesitas tiempo para parar, porque el mensaje con el que salimos inicialmente, ese propósito que teníamos, a veces también va cambiando, ¿no? Y tú vas cambiando y tu proyecto tiene que ir cambiando contigo. Y yo también he necesitado un tiempo para saber por dónde quería seguir, qué es lo que realmente puedo seguir aportando. Porque notaba que ese propósito inicial, pues de alguna forma se había agotado, ¿no? Yo cuando inicié el podcast quería inspirar a la gente a crear un estilo de vida libre. Yo ahora siento que ya lo tengo, entonces mi mensaje también tiene que ir cambiando. Muy bien. ¿Y tienes algún mensaje final que quieras compartir? Unas palabras. Pues es que me encanta el mensaje de seguir lo que te dice tu corazón y creo que, fíjate, a pesar de lo que muchas personas creen, seguir el camino que te dice el corazón es mucho, mucho más fácil que seguir el camino que no responde a eso. O sea, vete por lo fácil. Y por lo fácil no quiere decir que no se te presenten retos, que no se presenten obstáculos, sino para lo que para ti realmente es lo natural, es que sientes que eso es lo que te gusta, que es tan fácil cuando tú lo has vivido. Sé que cuesta entenderlo a lo mejor, ¿no? Pero es mucho más fácil que el otro camino. Estupendo, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, María José, y mucha suerte con tus proyectos y seguiremos acompañándote también con tus nuevas iniciativas y proyectos. Un besito. Muchas Chao. gracias, Cristina. Hasta luego.